Continuando con este módulo de la máquina de inducción, vamos a hablar de la operación en régimen permanente de la máquina, es decir, cuál es el comportamiento de la máquina sincrónica cuando es alimentada a partir de un sistema sinusoidal de tensiones en secuencia positiva o negativa balanceado. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la aplicación de la transformación de par a un conjunto de corrientes sinusoidales del estator se obtiene dos variables constantes, es decir, tanto ID como IQ son constantes e invariantes en el tiempo. Recuerden que para hacer la transformación vamos a tomar los tres fasores de tensión o las tres cantidades sinusoidales de corriente, y vamos a aplicarles primero la transformación de vectores espaciales y después la transformación de rotación. Entonces, de esa manera vamos a obtener los valores de ID e IQ y de la posición θ, la cual va a ser omega por T más la posición inicial del polo magnético, que normalmente en máquinas se procura alinear el polo magnético con la fase A antes de empezar el movimiento, de tal manera que θ0 valga 0. De esta manera, con variables constantes, podemos tomar la representación de la máquina de forma matricial y al tener que las variables ID, IQ e I0, las dos primeras son constantes, y mientras que I0 es 0, podemos sustituirlo en la matriz que representa el comportamiento de la máquina y de esa manera reducir el sistema de ecuaciones a lo que serían las ecuaciones en régimen permanente sinusoidal de la máquina sincrónica. A partir de esa simplificación obtenemos las ecuaciones de la presente lámina que rigen el comportamiento de la máquina en régimen sinusoidal permanente, donde BD es RE por ID menos omega LQ por IQ, siendo este omega el omega mecánico. Pero como en la máquina sincrónica omega mecánico es igual a omega eléctrico, podemos representar omega LQ como la reactancia de eje cuadratura, quedándonos de esa manera BD igual a RD por ID menos XQ por IQ. Mientras que la ecuación de tensión de eje cuadratura es RD por ID más omega LD por ID más omega LDF por IF. Entonces, realizando las sustituciones respectivas, la ecuación de eje cuadratura va a quedar como RE por IQ más la reactancia de eje directo, que nuevamente no es una reactancia física porque es producto de una velocidad mecánica por una inductancia, pero como la velocidad mecánica y la velocidad eléctrica son las mismas, hacemos el símil de una reactancia por ID más lo que se conoce como la fuerza contraelectromotriz de la máquina sincrónica, que es omega LDF por IF, es decir, la reactancia de eje directo con campo por corriente de campo, mientras que la tensión de campo es directamente RF por IF. La ecuación de par no sufre mayores alteraciones. El par eléctrico sigue siendo LD menos LQ por producto de ID por IQ más LDF de IQ por IF. Entonces, este juego de ecuaciones es el que me representa el comportamiento de la máquina sincrónica ante alimentación sinusoidal en el estator. Eso me plantea dos posibles convenciones. Dado que la máquina generalmente o su mayor aplicación es como generador, definimos lo que se conoce como convención generador, que la corriente salga de la fuerza contraelectromotriz. Y eso me define 4 cuadrantes de operación
en función del sentido de la potencia activa y de la potencia reactiva. Entonces, en función del vector espacial, o mejor dicho, del fasor de tensión que vamos a centrar en ángulo cero, que es la tensión en bornes terminales de la máquina, y en función de la corriente, yo puedo trabajar en 4 cuadrantes. Puedo trabajar el motor o la máquina eléctrica como generador, es decir, en convención generador estaría entregando potencia al sistema eléctrico y dependiendo del flujo de reactivos puede ser generador inductivo si entrega reactivos o generador capacitivo si consume reactivos. De manera análoga, si la máquina tiene potencia negativa, es decir, potencia activa negativa, es decir, consume potencia de la red, estamos en presencia de un motor y ese motor puede ser capacitivo o inductivo dependiendo el signo de los reactivos. La otra convención que podemos utilizar en la máquina es la convención motor, que es la convención normal que hemos venido utilizando en todos los cursos de conversión de energía, tanto el 1, el 2 como el 3. Es decir, que la corriente entre a la fuerza contraelectromotriz. Es decir, que potencia activa positiva es potencia que se extrae de la red. Entonces, en ese sentido, se define el motor síncrono como motor inductivo capacitivo dependiendo el signo de los reactivos. Si los reactivos son positivos, se habla de motor inductivo, y si los reactivos son negativos, de motor capacitivo. Mientras que si entrego potencia a la red, es decir, la potencia activa es negativa, hablamos de generador capacitivo o generador inductivo. La diferencia entre una convención y la otra es simplemente el sentido de la corriente. En una es positivo y en la otra es negativo. Generalmente, la convención que nosotros utilizamos desde redes 1 es la convención motor, es decir, corriente entra por positivo de fuente. Para utilizar la convención generador, simplemente se invierte el sentido de la corriente, es decir, corriente sale por positivo de fuente. Entonces, aquí vemos lo que se conoce como el diagrama fasor de la máquina sincrónica en convención generador o en convención motor. Fíjense que la diferencia para el mismo punto de operación, dado que vamos a utilizar el vector de tensión como referencia con ángulo cero, es que la corriente tiene un desfasaje de 180 grados entre la convención generador y la convención motor. Y a partir de las dos ecuaciones de eje directo y de eje cuadratura, podemos encontrar la fuerza contraelectromotriz de la máquina sincrónica, es decir, la tensión interna de la máquina, que es la forma como lo ven en los cursos de sistemas de potencia. La fuerza contraelectromotriz de la máquina es solidaria al eje de cuadratura, mientras que el eje de campo es solidario al eje directo. Entonces vamos a ver lo que se conoce bien como el diagrama fasorial. Entonces, el fasor que representa el valor efectivo de tensión y corriente de la fase A del estator de la máquina sincrónica en régimen permanente se puede escribir como BE igual a BD más JBQ. Como los vectores espaciales son cantidades línea a línea, se van a dividir entre raíz de 3, tanto para las tensiones
como para las corrientes. Reemplazando esas expresiones en la ecuación de eje directo y de eje cuadratura, podemos obtener una relación directa entre el fasor de tensión del estator, la corriente del estator y las componentes de eje directo, de eje cuadratura y de fuerza contraelectromotriz, que es la expresión que vemos abajo. BE igual a RE por IE más JXD por ID más JXQ por IQ más EF. Recuerden que F es solidario al eje cuadratura, mientras que ID es solidario al eje de campo. Es decir, tenemos una relación entre los fasores del estator, tanto de tensión como de corriente, de la fuerza contraelectromotriz y de las dos componentes de eje directo y de eje cuadratura, que van a estar en función de la proyección del fasor de corriente del estator en los dos ejes coordenados, directo y cuadratura. Entonces, aquí tenemos la representación. Dado la corriente del estator y la ecuación de tensión que tenemos en la lámina, vamos a hacer el diagrama fasorial que me permita obtener a partir de las variables el valor de la tensión del estator. Entonces, dada la posición del vector de corriente, realizo la caída de tensión resistiva. A eso le sumo la caída de tensión de las reactancias en eje directo y en eje cuadratura y le sumo la fuerza contraelectromotriz para obtener finalmente la tensión en bornes de máquina. Vamos a llamar el ángulo de carga o el ángulo delta el ángulo que existe entre la tensión del estator y el eje cuadratura de la máquina, que lo vemos en la lámina. Entonces, de esta manera construimos el diagrama fasor de la máquina en convención motor. Para la máquina sincrónica de rotor liso, la ecuación fasorial se simplifica cuando se agrupan los términos, debido a que la reactancia de eje directo y de eje cuadratura son iguales. Es decir, ahí tendríamos la ecuación clásica que se ve en sistemas de potencia 2, de que la tensión en bornes de la máquina es igual a RE más JXS por IE más EF. En convención generador, la ecuación que describe la caída de tensión en el estator se puede reescribir cambiando el signo de la corriente de estator. Es decir, recuerden que la diferencia entre la convención motor y la convención generador es el signo de la corriente. Entonces, reescribiendo esta ecuación cambiando el signo de las corrientes, podemos tener que la fuerza contraelectromotriz de la máquina sincrónica es igual a B más RE por IE más JXQ por ID más JXD por ID más JXQ por IQ. Si definimos el vector D, que va a estar en la misma posición que la tensión, es decir, van a ser colineales. Es decir, el vector D define la posición del eje cuadratura. Dado la tensión de referencia, tenemos que D con ángulo delta es la tensión del estator más RE por ID más JXQ por IE, que son variables conocidas y medibles del estator junto con los parámetros de la máquina. Eso me da la definición de la posición del eje cuadratura.
A 90 grados del eje cuadratura se encuentra el eje directo. Entonces podemos calcular la fuerza contraelectromotriz de la máquina como la sumatoria de la posición D más J XD por E menos XQ por la componente ID. Si la máquina es de rotor liso, ese término no es necesario ya que valdría 0 y F es directamente igual al vector D. Entonces, de esa manera podemos construir el diagrama fasorial en convención generador, en donde mi variable de entrada es la tensión en bornes y deseo conocer la tensión interna del generador. Entonces, dado el vector de tensión en color verde y el vector de corriente, los cuales tienen un ángulo o una diferencia angular φe, puedo calcular a partir de RE por IE más JXQ por IE la posición del vector D. A eso le sumo la diferencia de JXD menos XQ por ID y obtengo el valor de F. Para obtener la componente ID, una vez que tengo el ángulo delta que me define el eje de cuadratura, puedo encontrar la posición del eje directo y proyectar la corriente del estator, el fasor de corriente del estator, en la dirección de eje directo y de esa manera obtener la componente de eje directo de esta corriente y poder realizar el cálculo final. A partir de estas definiciones podemos calcular la potencia eléctrica y la potencia tanto activa como reactiva. Entonces, en la máquina sincrónica tiene rendimientos muy altos, ya lo habíamos comentado, particularmente cuando son de gran potencia. En una máquina sincrónica típica, la potencia mecánica en el eje es prácticamente igual a la potencia eléctrica debido a que tienen muy baja resistencia, es decir, potencia mecánica, que es el producto de par mecánica o por velocidad mecánica, es casi aproximadamente igual a la potencia eléctrica, que es par eléctrico por velocidad eléctrica. Desde el punto de vista de terminales eléctricos, la potencia eléctrica es el producto de la potencia en cada fase, es decir, VA por IA más VB por IB más VC por IC. Como la transformación de par que realizamos es invariante en potencia, puedo calcular también la potencia en el sistema transformado en DQ0, es decir, VD por ID más VQ por IQ más V0 por I0. Si la máquina está conectada en delta o en neutro aislado, I0 vale 0. Por tanto, la potencia eléctrica en ejes transformados es VD por ID más VQ por IQ. Entonces, realizando esos cambios, podemos obtener la expresión de potencia eléctrica de una máquina sincrónica, como 3 veces la fuerza contraelectromotriz, el módulo de la fuerza contraelectromotriz por el módulo de la tensión eléctrica sobre la restancia de eje directo seno del ángulo delta, que es la diferencia angular entre EF y BE, más 3 veces XD menos XQ por la tensión en bornes al cuadrado BE seno de 2 veces delta dividido entre 2XD por XQ. Entonces, a estos dos términos vamos a tener que uno es correspondiente al par principal y al otro al par de saliencia, que es el término XD menos XQ. Entonces, el segundo término de la expresión anterior depende de la diferencia entre las restancias de eje directo y de eje cuadratura. Normalmente, en las máquinas de polos salientes realizadas a través de circuitos magnéticos, la restancia de eje directo es siempre mayor que la restancia de eje cuadratura debido a que el camino magnético en eje directo, como es solidario al eje de campo, es más pequeño que en eje cuadratura. Entonces, el primer término depende de la fuerza electromotriz producida por la corriente de campo.
en una máquina de rotor liso es el único término de potencia eléctrica que interviene en el proceso de conversión de energía. Entonces, en el ángulo delta se denomina el ángulo de carga de la máquina, ya lo habíamos comentado, y representa la diferencia de fase entre la fuerza electromotriz producida por el flujo de campo y la tensión de armadura. El ángulo de carga define el estado o punto de operación de la máquina y es análogo a la variable de deslizamiento en el caso de la máquina sincrónica. Entonces, en la gráfica tenemos las dos componentes de par que existen. En azul tenemos el par principal, mientras que en verde tenemos la representación del par de saliencia. La composición de estos dos pares origina el par rojo, que corresponde al par real de la máquina de polos salientes. A mano derecha tenemos la misma representación, pero de la potencia reactiva. En verde el término de saliencia, en azul el término principal y finalmente en rojo la composición de ambos términos en función de la saliencia de la máquina. La potencia aparente la podemos calcular como 3 veces la tensión, el fasor de tensión del estator por la corriente conjugada, es decir, 3 veces BD más JBQ por ID menos JIQ. El término menos se debe al conjugado. De ahí podemos calcular cuánto vale la potencia activa y la potencia reactiva y obtener la expresión de potencia reactiva en función de la tensión interna, la tensión de bornes y los parámetros XD y XQ, donde tenemos el término de potencia principal y el término de potencia de saliencia. En la figura podemos ver lo que se conoce como el punto de operación de la máquina. Entonces, para valores de potencia mecánicos específicos, el punto de operación de la máquina es el correspondiente donde se intersecta la potencia mecánica con la potencia eléctrica. Lo mismo que realizamos tanto para la máquina de inducción como para la máquina de corriente continua. El punto donde se iguala par eléctrico y par mecánico. Recuerden que en el caso de la máquina sincrónica, par mecánico y par eléctrico y potencia están relacionadas por la velocidad sincrónica y en ambos casos, tanto la velocidad mecánica como la velocidad eléctrica, es exactamente igual. Por eso es que utilizamos igualación de potencia. Entonces, el punto de operación es el valor de delta o ángulo de carga y coincide con la intersección entre el par mecánico y el par eléctrico. El ángulo de carga máximo, que lo vamos a definir como el punto más alto de esta característica, viene obtenido por la expresión que vemos en la gráfica. En el caso que la máquina sea de rotor liso, eso va a coincidir con el máximo de la sinusoidal, es decir, pi medio. En el caso de la máquina de polo saliente, debe ser calculado con la expresión que vemos en la lámina. En esta lámina vemos el modelo transitorio de la máquina en polo saliente, es decir, la representación del modelo matricial a través de circuitos eléctricos acoplados. En esta vemos el modelo en régimen sinusoidal permanente, en donde aparece la fuerza contraelectromotriz y las caídas de tensión producto de los conmutadores ficticios de la transformación. Recordemos que la reactancia de eje cuadratura y de eje directo no son reactancias que se obtienen como valores de inductancia multiplicadas por velocidad eléctrica, sino son valores de inductancia por velocidades mecánicas, que en la máquina de sincrónica coinciden y eso nos permite representarlos como reactancias. Finalmente, vemos el modelo más común o el que ustedes están más acostumbrados como modelo simplificado de la máquina sincrónica, que es el que utilizan para los cálculos en sistemas de potencia, que es el correspondiente a una resistencia, una reactancia y la fuerza contraelectromotriz
de la máquina. Al igual que hemos visto en otras máquinas, la máquina sincrónica tiene unos valores típicos de diseño que respetan los fabricantes por unidad de sus propias bases. Eso lo podemos ver en la tabla de rango de inductancia que vemos en esta lámina, en donde se puede ver rápidamente los valores de LD y LQ. Recuerden que generalmente en máquinas sincrónicas de polos salientes con circuitos magnéticos o realizadas mediante circuitos magnéticos, es decir, donde el campo es alimentado a través de una fuente de corriente continua, LD es más grande que LQ. Vamos a ver en el próximo video que en las máquinas de imán permanente esta relación cambia cuando la máquina es de polos salientes, es decir, en las máquinas de imán permanente cuyo campo se realiza a través de una cerámica magnética, LQ va a ser más grande que LD. Entonces, esa propiedad del circuito magnético que LD sea mayor que LQ me permite obtener o ganar un par adicional que es el par de saliencia, puesto que me va a dar con signo positivo. Por eso es que la mayoría de las máquinas utilizadas como generador son de polos salientes para poder sacar algo más de potencia debido al par de saliencia. Tenemos las dos constantes LD' y LF', que son las correspondientes al modelo subtransitorio que estudiaron en sistemas de potencia de la máquina. Recuerden que en el sistema de potencia ustedes modelaron aproximadamente la máquina sincrónica a través de tres modelos, uno de régimen permanente, uno de un modelo transitorio y uno subtransitorio. Esos modelos vamos a ver a lo largo de este curso que no es más que la modelación de los arrollados de campo o de amortiguadores reflejados sobre los ejes principales de la máquina. LD' y LDF' es el reflejo del arrollado de campo sobre el arrollado de eje directo y de eje de campo. Gracias por su atención y los invito al próximo video donde hablaremos de un caso particular de la máquina sincrónica, que es la máquina de imán permanente. Gracias.